Buenos días. Historia de bioestadística. La palabra estadística proviene del latín statisticum collegium, consejo de Estado, y de su derivado italiano statista, hombre de Estado o político. El término alemán Statistik, que fue primeramente introducido por Gottfried Achenwald, designaba originalmente el análisis de datos del Estado, es decir, la ciencia del Estado. No fue hasta el siglo XIX cuando el término estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. En tanto, en la actualidad, la aplicación de la bioestadística resulta ser fundamental y necesaria en ámbitos como la salud pública, entre las cuales se incluye la epidemiología, salud ambiental, nutrición y servicios sanitarios, poblaciones genéticas, medicina, ecología y bien ensayos. La bioestadística es la disciplina que se enfoca en aplicar a las ciencias de la vida, como por ejemplo, la biología, la genética o la medicina. Aquellos procedimientos propios de la estadística tradicional. Podemos decir desde esta perspectiva que este tipo de conocimiento es una mera aplicación práctica de aquellos postulados ya conocidos, de recolección de datos de enfermería futura, que con ellos se hace. La bioestadística tiene en este contexto una estrecha ligación, además con el denominado método científico, conjuntos de procedimientos que se realizan con el fin de asegurarse en aumento, en perfección del conocimiento de modo sistemático y coherente. Definición de la historia de bioestadística. Estadística es la ciencia que trata de recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Interpreta y proporciona información para la toma de decisiones. La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Un estudio estadístico consta de las siguientes fases: recogida de datos, organización y representación de los datos, análisis de los datos y conclusiones del estudio. Gracias. Los fundamentos de la estadística están cambiando, no solo en el sentido en que ellos fueron y continuarán evolucionando, sino también en el sentido idiomático de que ningún sistema es absolutamente estable. La estadística es el único tribunal de apelación para juzgar el nuevo conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jenny Céspedes Vargas. Yo le voy a hablar sobre la división de la estadística. La estadística para su estudio se divide en dos grupos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se puede definir como los métodos que implican la recolección, la caracterización y la presentación de un conjunto de datos a fin de describir en la forma apropiada las diversas características de ese conjunto de datos. Estadística inferencial comprende métodos para estimar las características de un grupo total población basándose en datos de un conjunto pequeño muestra de observaciones. Estas dos ramas, la estadística descriptiva y la inferencial, comprenden la estadística aplicada. Hola, mi nombre es Dayana Mendía. Bueno, yo le hablaré acerca de la definición y concepto de la bioestadística. Su definición de la bioestadística es la ciencia que se aplica en el análisis estadístico a los problemas y a los objetos del estudio de la biología. Su concepto de la bioestadística es la ciencia en la que se obtienen y analizan datos biológicos de la salud por medio de métodos estadísticos. Bueno, esto quiere decir que
que la bioestadística es la ciencia en la que se obtienen y se analizan los datos biológicos de la salud por medio de un método estadístico. Eso es la definición y su concepto. Clasificación de las variables. Las variables se clasifican en dos tipos, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Las variables cualitativas son las que no pueden medirse mediante un número. Por ejemplo, la variable cualitativa se divide en dos. La variable cualitativa nominal, que es la que presenta modalidades no numéricas, pero también no presenta ni un criterio de orden. Por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, viudo, o etc. La variable cualitativa ordinal es también la que presenta modalidades no numéricas, pero sí recibe un criterio de orden. Por ejemplo, la nota de un examen, aprobado, regular, notable. La variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número y en la cual se pueden realizar operaciones aritméticas. Y en esta variable se clasifican en dos. La discreta, que es la que toma valores aislados, es decir, el no número de hermanos, por ejemplo 0, 1, 3, 4. La variable cuantitativa continua toma valores comprometidos entre dos números, por ejemplo la estatura de 5 amigos, 1.85, 1.82, 1.83 o 1.84.